Instrucciones previas. Antes de comenzar, anota la fecha, número de lección y tu nombre en tu cuaderno o en tu hoja de respuestas para que podamos identificarte. Cada vez que se te pida responder, haz una pausa en el video para escribir tus respuestas. Al encontrar una escritura, pon en pausa el video para que puedas leerla. Al finalizar, toma una foto a tus notas de la clase y envíalas al correo tareascampus@gmail.com para validar tu participación. Haz una oración para tener la guía del Espíritu. Lección 11. Cómo protegernos de las falsas doctrinas de los últimos días. Curso fundamental, Enseñanzas y Doctrinas del Libro de Mormón. Lectura asignada, Torbellinos Espirituales, por el Elder Neil L. Andersen. Segmento 1. Cómo reconocer las falsas doctrinas y protegernos de ellas. Para comenzar, pensemos por un momento en las opiniones que existen en el mundo respecto a algunos temas de importancia, como por ejemplo el aborto y el derecho a la vida, o por ejemplo la libertad religiosa versus los derechos de grupos específicos. En relación a estos temas es importante que nosotros tengamos mucho cuidado al tomar decisiones o posiciones respecto a estos temas. Veamos qué nos dicen las Escrituras al respecto. Al acercarse al final de su vida, Jesucristo profetizó que habría condiciones espirituales peligrosas en los últimos días. Por favor, lee la siguiente cita, José Smith, Mateo 1:22. Bien, responde ahora la pregunta. ¿Qué amenazas constituyen los falsos cristos y los falsos profetas en nuestros días? En relación al tema de las enseñanzas falsas, el presidente Ezra Taft Benson dijo, el Libro de Mormón pone al descubierto a los enemigos de Cristo, contradice las doctrinas falsas y pone fin a las contenciones. Fortalece a los humildes seguidores de Cristo contra los designios malignos, las artimañas y las doctrinas del diablo en nuestra época. La clase de apóstatas que se describe en el Libro de Mormón es muy parecida al tipo de apóstatas que se manifiestan actualmente. Dios, con su presciencia infinita, inspiró la formación del Libro de Mormón de manera que nosotros pudiéramos ver el error y supiéramos combatir los falsos conceptos educativos, políticos, religiosos y filosóficos de nuestra época. Medita en esta cita y luego responde la siguiente pregunta. ¿Qué enseña esta declaración en cuanto a la forma en que estudiar el Libro de Mormón puede protegernos de las enseñanzas falsas? Un principio que podemos obtener de lo anterior es el siguiente. Al estudiar el Libro de Mormón y poner en práctica sus enseñanzas, somos fortalecidos contra el diablo y las doctrinas y los conceptos falsos de nuestros días. Así que por favor responde la siguiente pregunta. ¿Qué beneficio brinda el aprender acerca de las estrategias de Satanás antes de enfrentarlas? A continuación, lee la siguiente escritura que se encuentra en 2 Nefi 28 del 3 al 9. Mientras lees, presta atención a las ideas falsas que Nefi dijo que prevalecerían en nuestros días. Después de leer la escritura anterior, responde la siguiente pregunta.
¿Cuáles son algunos ejemplos modernos de esas ideas falsas? Para ayudarnos a responder esta pregunta, vamos a leer la cita del elder M. Russell Ballard del Quórum de los 12 Apóstoles. Él dice: los falsos profetas y los falsos maestros son aquellos que declaran que el profeta José Smith era un impostor. Son los que rebaten que la primera visión fuese una experiencia auténtica. Declaran que el Libro de Mormón, así como otros registros canónicos, no son escrituras antiguas. Intentan también redefinir la naturaleza de la Trinidad y niegan que Dios haya dado y continúe dando revelación en la actualidad a sus profetas ordenados y sostenidos. Quizás lo más deplorable es que niegan la resurrección y la expiación de Cristo, argumentando que ningún Dios puede salvarnos y rechazando la necesidad de un Salvador. En resumen, estos detractores intentan reinterpretar las doctrinas de la Iglesia para que encajen en ellas sus ideas preconcebidas y de paso niegan a Cristo y su papel mesiánico. Los falsos profetas y los falsos maestros son además los que intentan cambiar las doctrinas dadas por Dios y basadas en las Escrituras, las cuales protegen la santidad del matrimonio, la naturaleza divina de la familia y la doctrina esencial de la moralidad personal. Defienden una nueva definición de la moralidad para justificar la fornicación, el adulterio y las relaciones homosexuales. Ahora lee la siguiente escritura y presta atención a las consecuencias de creer en enseñanzas falsas. Segunda Nefi 28, del 12 al 15. Entonces, ¿cuáles son algunas de las consecuencias de creer en enseñanzas e ideas falsas? Veamos lo que dice el elder Ulises Soares de la Presidencia de los 70. Él dice: no podemos dejarnos confundir por mensajes populares que el mundo acepta con facilidad y que contradicen la doctrina y los principios verdaderos del Evangelio de Jesucristo. Muchos de esos mensajes mundanos no son nada más que un intento que la sociedad hace para justificar el pecado. Así que, responde la siguiente pregunta: ¿cuál dijo el elder Soares que es el propósito de muchos de los mensajes populares que contradicen el Evangelio de Jesucristo? A continuación leeremos 3 pasajes de las Escrituras que hablan de las enseñanzas falsas que hombres como Cherem, Corior y Neor enseñaron al pueblo de Nefi. Pon atención a esas enseñanzas falsas. Después de leer los pasajes de las Escrituras anteriores e identificar las doctrinas falsas que estos hombres enseñaron, responde la siguiente pregunta: ¿de qué manera has visto que las enseñanzas o ideas falsas como las que aparecen en los pasajes anteriores afectan a los miembros de la Iglesia hoy en día? Lee los siguientes pasajes de las Escrituras que se encuentran en Jacob 7, versículos 5 y versículos del 8 al 12 y Alma 30 del 39 al 44, para que puedas ver cómo Jacob y Alma se fortalecieron ante las enseñanzas de estos hombres.
¿Qué fue lo que fortaleció a Jacob y a Alma contra las falsas enseñanzas? ¿Qué principio podemos aprender de las respuestas de Jacob y de Alma a esas falsas enseñanzas? Un principio podría ser este: cuando nos apoyamos en nuestro testimonio de Cristo y buscamos la guía del Espíritu Santo, podemos superar cualquier desafío para nuestra fe. Por favor, escríbelo en tu cuaderno. ¿De qué modo tu testimonio te ha fortalecido contra las enseñanzas falsas o las críticas a tus creencias? En el siguiente bloque estudiaremos el tema cómo reconocer los peligros de las supercherías sacerdotales. Algunos de los peligros espirituales para la iglesia provienen de los mismos miembros de la iglesia. Para entender esto, vamos a leer 2 Nefi 26-29. Según ese pasaje, ¿qué son las supercherías sacerdotales? Por favor, responde. Así que la superchería sacerdotal es cuando las personas predican el evangelio para obtener fama o riquezas personales en vez de procurar el bienestar de los hijos de Dios. Por favor, responde. ¿De qué manera podrían las supercherías sacerdotales crear peligros espirituales para los miembros de la iglesia? Para ayudar a entender mejor este tema, leamos la cita del elder M. Russell Ballard. Él dice: cuidémonos de los falsos profetas y de los falsos maestros, tanto hombres como mujeres, quienes se eligen a sí mismos para declarar las doctrinas de la iglesia y que buscan esparcir su falso evangelio y atraerse seguidores, patrocinando simposios, libros y publicaciones cuyos contenidos desafían las doctrinas fundamentales de la iglesia. Cuídense de los que hablan y escriben oponiéndose a los profetas verdaderos de Dios y que activamente buscan ganar prosélitos con una indiferencia total por el bienestar eterno de aquellos a quienes seducen. Muy bien. Entonces, ¿cómo pueden defender las doctrinas de la iglesia cuando otras personas hablan en contra de los profetas de Dios en los últimos días? Por favor, responde. Para evitar caer en el pecado de la superchería sacerdotal, debemos de seguir las enseñanzas de Cristo. El Salvador enseñó a sus discípulos la forma en que aquellos que lo representan deben enseñar y ejercer influencia sobre otras personas. Leamos en 3 Nefi 18:24 y en 3 Nefi 27:27. Por favor, responde. ¿En qué sentido las intenciones y acciones de los maestros y líderes justos difieren de las intenciones y acciones de quienes son culpables de supercherías sacerdotales? Una verdad que podemos obtener de lo que hemos aprendido es la siguiente: los discípulos de Jesucristo procuran servir y bendecir a otras personas dirigiéndolas a Él. Para terminar, vamos a estudiar sobre la importancia de discernir la verdad y el error. A continuación, leeremos un par de pasajes de las Escrituras que nos enseñan a cómo discernir la verdad del error. Primero leeremos Moroni 7 del 12 al 17 y luego leeremos Éter 4 del 11 al 12. ¿Qué aprenden de esos pasajes acerca de cómo podemos juzgar entre lo bueno y lo malo?
Un principio que podemos aprender de lo que hemos leído es el siguiente. Todo lo que es de Dios nos invita a hacer lo bueno, a creer en Jesucristo y a amar y servir a Dios. Y para terminar vamos a leer una cita del presidente Ezra Taft Benson. Él dijo: deseo sugerirles 3 pequeñas pruebas para evitar ser engañados. 1. Pregúntense, ¿qué dicen los libros canónicos al respecto? 2. Pregúntense, ¿qué dicen los presidentes de la Iglesia de los últimos días sobre ese asunto? En particular, ¿qué dice el profeta viviente? Y 3. Y la última prueba es la del Espíritu Santo. La prueba del Espíritu. Esa prueba podrá tener un efecto total solamente si nuestras vías de comunicación con Dios se mantienen puras, virtuosas y libres de pecado. Los invito, jóvenes, a que estudien las Escrituras, a que nos mantengamos cerca del Señor, para que evitemos ser engañados por las doctrinas falsas, para que podamos discernir la verdad del error, para que podamos defender la doctrina verdadera del Evangelio. En el nombre de Jesucristo, amén.